Hola, ¿qué tal, hermano? Qué gusto poder volver a estar contigo en este día jueves de enseñanza. Hacía ya semanitas que no tenía yo el enorme privilegio de compartir la palabra contigo este tiempo. Así es que gloria a Dios por eso. Y hermano, supongo que ya estamos listos como cada jueves. Así es que oremos y pongamos este tiempo en manos de nuestro Señor. Amadísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias porque es sin lugar a duda un privilegio ser tu hijo. Es un privilegio, Señor, el que nos permitas, Padre mío, aún por este medio, Señor, meditar en tu palabra. Sin lugar a dudas, Señor, ese hermoso regalo que nos diste de la salvación a través de tu Hijo, Señor, es el que cada día, Señor, nos anima, nos fortalece, Señor. Es el que nos motiva, Señor, a seguir compartiendo lo que tú nos has dado. Señor, que nuestra palabra, Señor, que nuestra vida, Padre mío, siempre sea dirigida por ti. Que seas tú el reflejo, Señor, de lo que eres tú, Padre Celestial, en nuestra vida. Que seas tú, Señor, el que gobierne nuestro ser, el que lo dirija, Señor. Porque en vano sería que habláramos y que pronunciáramos palabras, Señor, si tú no estás en nuestra vida. Toma el control, Señor, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro ser, Señor. Cautívalo a tu obediencia cada día. Señor, ayúdanos a ser valientes, a ser esforzados, Señor, y a vivir, Padre mío, esa hermosa comunión contigo cada día. Toma este tiempo, toma, Señor, mis palabras, que sean tu palabra, Señor, llenando cada corazón, plantando, Señor, tu palabra en cada vida, transformando, Padre Celestial, y haciendo tu hermosa voluntad. Te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Pues muy bien, hermanos, el día de hoy vamos a meditar en una hermosa palabra. El día de hoy he titulado este mensaje de la siguiente forma: ser cristiano debe de ser contagioso. Y como te decía, hermano, en pasadas semanas fuimos bendecidos con un estudio acerca del fruto del Espíritu Santo. Durante 9 semanas nos hablaron de cada uno de ellos y aprendimos que no solo hay que anhelar en nuestra vida ese fruto, sino que el principal propósito de tenerlo es que tú y yo podamos compartir con más personas ese hermoso regalo de parte de nuestro Dios. Y al preparar este tema, hermano, venía a mi mente una pregunta. Si el título de este tema es ser cristiano debe de ser contagioso, la pregunta sería: ¿tú y yo somos portadores de ese amor contagioso llamado Jesucristo? Cuando pensamos en contagio, hermano, o hablamos de contagio, ¿qué es lo primero que piensas? ¿O qué es lo primero que viene a nuestra mente? Pues generalmente, tú y yo, cuando hablamos de contagio, lo asociamos casi siempre a algo negativo, a alguna enfermedad. Es decir, el contagio es una acción de propagar algo que puede dañarnos. Y por supuesto que, salvo algunas enfermedades muy raras, hermano, hay una característica cuando hay un contagio. Solamente puede contagiar a una persona si es que tiene esa enfermedad. Porque, hermano, hay quienes pueden ser portadores de un virus y nunca padecer ningún síntoma de esa enfermedad. Entonces es necesario, para ser contagioso, tener esa enfermedad, ese virus. Lo más común es que solo entonces quien tiene esa enfermedad la va a poder contagiar, hermano. Entonces, si ser cristiano debe de ser contagioso, de esta manera debe de funcionar nuestra fe y nuestra confianza con Dios. Es decir,
Si tú y yo tenemos fe, si tú y yo tenemos confianza, si tú y yo somos hijos de Dios, si tú y yo ya hemos sido salvos, lo creemos y lo vivimos, seguramente vamos a poder contagiar a otras personas de lo que nosotros somos en Cristo nuestro Señor. Así, hermano, entonces es necesario que puedas comprender el poder de permanecer firme en tu fe. Esto quiere decir que cuando estamos firmes en nuestra fe, hermano, entonces no la podemos ocultar, sino todo lo contrario, con amor y con orgullo, vamos a mostrar lo más valioso que tenemos como hijos de Dios. Al mostrarlo, al ser el reflejo de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y de quiénes somos, entonces, sin lugar a duda, muchos van a querer saber qué es eso distinto o que nos hace distinto de los demás. Y esa es la única manera en la cual ellos van a poder llegar a Jesús. Ahora bien, hermano, si nosotros en muchas ocasiones nuestra naturaleza humana nos gana y nos hace mirar, aún siendo hijos de Dios, a las personas como si no valiera la pena compartir el regalo que Dios nos ha dado, como si no lo merecieran, entonces tú y yo estamos en un error. Entonces tú y yo no tenemos esa hermosa enfermedad llamada Jesucristo, la cual, lejos de dañar, va a bendecir a otras personas. Quiero decirte, hermano, que a Dios le importan las personas, así que por lo tanto a ti y a mí nos deben de importar también, de la misma manera que le importan a nuestro Padre. Es decir, son importantes para Dios, entonces tienen que ser importantes para nosotros. Dios no se fija en la raza, en el sexo, en el nivel de educación, en el salario, en la religión, en las carencias. Él no está mirando las cosas superficiales. Él mira el corazón. Él mira la necesidad que tiene una vida de Él. Asimismo, tú y yo debemos de mirar quién está delante de nosotros. Mirarlo con ese mismo amor, con esa misma importancia. Así que cuando uno empieza, hermano, nosotros empezamos a mirar a los demás con este tipo de actitud, sin lugar a dudas se va a producir un efecto que va a tener como resultado transformación, renovación, primeramente en nosotros, porque es primeramente nuestra vida la que tiene que cambiar, primeramente nuestra vida la que tiene que reflejar, para poder entonces valorar a esas personas que Dios está buscando, que Dios quiere atraer. Si no nos queda claro cómo es la forma en que Dios ve a nuestro prójimo y a las personas, cómo fue que Dios se fijó en ti y en mí, podemos comprenderlo sencillamente yendo al libro de Lucas en su capítulo 15. 3 parábolas, hermano. 3 parábolas que nos enseñan cuán grande es el amor de nuestro Dios por cada uno de nosotros. Tenemos la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y el hijo pródigo. Tú conoces muy bien esas historias y conoces la forma en la que terminan esas historias, esas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Terminan con gozo, diciéndoles de la siguiente manera: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Imagínate cuán importante es tan solo una persona para nuestro Dios. Y a ti y a mí se nos ha encomendado una gran comisión: compartir de su salvación, hermano.
Entonces, regresando a estas 3 parábolas, lo que el Señor nos dice es que nunca tú y yo debemos de mirar a nuestro prójimo como si no fuese algo valioso para Dios. Cuando uno entiende con total profundidad este hecho, nunca vamos a volver a ver a las demás personas con otra actitud que no sea con el mismo valor y amor con el que los anhela Dios, sino todo lo contrario. Vamos a vivir maravillados, asombrados del alcance, la profundidad y el aliento real del amor de Dios. Y esto nos hará, entonces, ser el reflejo de lo que es Dios en nuestra vida. Quiero decirte, hermano, que no hay nada como el privilegio de ser utilizado por Dios para difundir contagiosamente su amor, su verdad y esa promesa de vida eterna a otras personas. Personas que le importan profundamente a Él. Así que, hermano, ser un cristiano no solamente es una etiqueta, no solamente es un título, no solamente es palabras. Hermano, ser un cristiano contagioso no se trata de hablar por hablar. No solamente se trata de compartir por compartir y nunca dar testimonio de lo que somos y de lo que creemos. La vida cristiana, la vida de un cristiano contagioso, es una vida de fe, donde nos encontramos primeramente a nosotros mismos, en ese borde de las cosas, en ese diario vivir, pero con la seguridad, hermano, y con la certeza de que todo está bien, porque Dios tiene el control y tiene un propósito detrás de todo lo que vivimos diariamente. Así que, hermano, el beneficio de convertirte en un cristiano contagioso es que nos va a ayudar a ti y a mí, hermano, a tener estándares altos de vida, de nuestra forma de comportarnos, de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de amar, de nuestra forma de mirar al prójimo. ¿Y por qué quiero decirte que convertirse en un cristiano contagioso nos ayuda a mantener este alto estándar de vida? Es porque entonces ahora tú y yo estamos viendo el impacto que generamos con los demás, siendo ejemplo para ellos. Y eso a ti y a mí nos debe de motivar de una forma grande, haciéndonos vivir valientemente como nos dice nuestro Señor, compartiendo las buenas nuevas, no solo de palabra, sino también de hecho. Porque de nada serviría que tú y yo compartiéramos esas buenas nuevas si no somos el reflejo de ellas. Y cuando nosotros logramos comprender que a veces es más importante lo que reflejamos como hijos de Dios que lo que pronuncian nuestros labios y nuestra boca, entonces quiero decirte que en ese punto, como hijos de Dios, logramos comprender la responsabilidad que conlleva ser ese representante de Dios, ese hijo de Dios. Y entonces encontramos el valor y lo importante en lo que hacemos. Notamos que realmente tiene un impacto y se vuelve realmente importante lo que estamos compartiendo con los demás. Porque sin lugar a duda, hermano, dependiendo de qué tipo de cristianos seamos, vamos a impactar ya sea de forma positiva o de forma negativa. Es decir, vamos a afectar o a impactar la vida de los demás para acercarlos o para alejarlos. El mundo está lleno de oídos sordos, de corazones no dispuestos a conocer de Dios. De ti y de mí depende
que esas personas que no han conocido de Dios o que no han tomado la decisión de aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador, de ti y de mí depende que ellos crean. ¿Cómo van a creer? No por nuestras palabras, sino por la palabra de Dios. Y no por nuestros hechos, sino por lo que somos delante de Dios. Así que, hermano, las Escrituras están llenas de desafíos para cada uno de nosotros. Esos desafíos nos retan a disponer nuestra vida para que tú y yo tengamos la mayor influencia espiritual posible en aquellos que nos rodean. Y podemos verlo de la siguiente manera. Dice que la Escritura o la palabra de Dios nos reta a poner nuestra vida de tal manera que seamos nosotros quienes motiven a más a convertirse. Y si dice que la mayor influencia espiritual posible en aquellos que nos rodean, es por eso que siempre debemos de ser primeramente ejemplo en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestras amistades, con nuestros compañeros de trabajo. Y así Dios pondrá a una persona diariamente a la cual puedas compartirle esas buenas nuevas, con las cuales tú puedas transmitir ese gozo, esa alegría, todo aquello que Dios te da, hermano. Entonces, los cristianos debemos de ser esas buenas nuevas antes, escucha, antes de compartir las buenas nuevas. Es decir, nosotros tenemos que vivir a Dios primeramente para poder compartirlo. Porque de nada serviría, hermano, estar exhortando, invitando, si nosotros no damos testimonio de eso que es Cristo, de lo que pide de nosotros. Si somos hijos de Dios, vamos a vivir como hijos de Dios. Si somos servidores de Dios, vamos a servir a Dios como Él se lo merece. Así que, hermano, las actitudes y las acciones que cada uno de nosotros proyectamos atraerán o alejarán a la gente hacia una relación con Dios. Hay un tremendo poder de atracción en expresar, aunque sea solo un acto de bondad, hermano. Si tú y yo tuviéramos una buena acción, si tú y yo trajéramos una palabra de bendición, si tú y yo empatizáramos mucho más con nuestro prójimo, si tú y yo nos esforzáramos más, si tú y yo fuésemos personas de impacto, Dios nos utilizaría aún con mayor frecuencia con ese hermoso don que nos ha dado el Espíritu Santo a atraer a las personas a la realidad llamada Jesucristo. Así es que, hermano, debemos de vivir de una manera que haga que nuestra fe sea irresistible a aquellos que están afuera, a aquellos que no están en la familia de Dios, a aquellos que no han tomado la decisión, a aquellos que no han abierto sus oídos, a aquellos que no han abierto su vista, a aquellos que no han permitido que Dios hable a su vida. Si bien nuestras acciones no tienen nada que ver, hermano, con ganar nuestra propia salvación, porque no es por lo que hagamos que vamos a ser salvos. No es por méritos, sino es por quién somos delante de Dios. Entonces nuestras acciones no tienen nada que ver con ganar nuestra propia salvación. Pero sí muchas de esas cosas que hacemos diariamente, que decimos o que reflejamos, ten en consideración que podrían ser utilizadas por Dios para salvar a alguien más.
Así que entonces, la realidad es que lo que hacemos importa y puede afectar la salvación de las personas a las que amamos. Así que, hermanos, entonces, servir a Dios y ser utilizado por Dios es un privilegio, porque Dios tiene un propósito. Un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Impactar espiritualmente vidas de una manera que no va a durar solamente ese momento, esos 5, 10, 15 minutos que podamos compartir de la palabra de Dios, traer algún consejo, alguna palabra de bendición para alguien más. No solamente va a durar ese tiempo, hermano, ni un día, ni una semana, ni un mes, ni un año. El propósito de Dios de impactar su vida no es momentáneo, sino es para siempre. Y qué hermoso es saber que Dios, hermano, en su infinita misericordia, en esa hermosa forma de obrar, parece deleitarse al usar personas comunes como tú y como yo, de forma cotidiana, de manera sorprendente, de manera emocionante. Porque no sé si te ha pasado, pero a veces Dios hace cosas que cuando termina tu día y tienes un tiempo de pensar en todo lo que sucedió durante el día, dices, nunca pensé que esto sucedería. Nunca me imaginé que Dios me pusiera al lado de esa persona que estaba necesitando de una palabra. Nunca pude imaginar que ahora tengo esto. Dios tiene una forma hermosa y maravillosa de obrar, hermano, que lo único que nos pide es ser obedientes, es ser esforzados, es ser valientes, es vivirlo diariamente para contagiar a muchas personas de ese amor tan grande que es Jesucristo. Así que, hermano, debes recordar de que la Biblia dice que ser cristiano no es solamente una gran manera de morir, porque ese sería el objetivo, morir en Cristo. Pero, hermano, realmente no se trata solamente de alcanzar la meta y la promesa que Dios nos ha hecho, sino que también nos dice la Biblia que ser cristiano es la mejor manera de vivir. ¿Cómo? Ayudando a nuestros semejantes. ¿Cómo? Compartiendo las buenas nuevas. ¿Cómo? Ayudando a que todos comprendan que Dios es el camino, la verdad y la vida, y es la única forma en que el hombre natural va a poder vencer su temor al gran amor de Dios. Porque la gente pensará que son locuras las que como hijos de Dios hablamos, pensamos, vivimos, imaginamos, en fin. Pero, hermanos, si realmente pudieran tener ese encuentro hermoso con Dios, te juro que muchos de ellos, lo primero que podría pasar en su mente es que equivocado estaba. ¿Cuánto tiempo perdí en dar este paso? ¿Por qué no lo hice antes? Entonces, hermano, la meta no es simplemente contarle a la gente acerca de Cristo. Si lo vemos de esa forma, entonces, el simplemente contarle a la gente de Cristo es solamente un proceso que usamos para alcanzar la meta. Y ahora sí, ¿cuál sería la meta? Conducir a esas personas a Cristo. Entonces, no se trata solamente de hablar por hablar, sino de vivir para que entonces el hermoso Espíritu Santo obre a través de nosotros y podamos alcanzar esa meta, salvar una vida y compartir el amor de Dios con alguien más. ¿Y cómo sucede eso? Un ejemplo muy claro es María al enterarse que estaba embarazada.
el ángel Gabriel se le presenta, le da la noticia. Ella, confundida, tal vez temerosa, con incertidumbre, con muchas preguntas, decía, ¿por qué es que me está pasando esto? ¿Cuál realmente es el propósito? ¿Por qué yo? En fin, pudieron venir a su mente muchos pensamientos. Pero hay algo que hizo María y que tú y yo tal vez debemos de hacer. Con actitud humilde, se entregó a la voluntad de Dios, permitió que Dios cumpliera su voluntad y entonces ella se llenó, lejos de angustia, de pensar qué va a pensar a lo mejor José y qué va a pensar la vecina y qué van a decir de que yo ahora estoy embarazada, que si salí mal. Ella se olvidó de todo eso y se llenó del gozo que ahora tenía, del enorme privilegio que ahora vivía, ser madre de nuestro Salvador. Y el ángel Gabriel le notifica una doble bendición, que su prima también está esperando aquel hombre que va a preparar el camino para que Jesús, nuestro Salvador, pudiera entonces comenzar su ministerio. ¿De quién estamos hablando? De su prima Isabel, que es madre de Juan el Bautista. Entonces ella se llena de gozo porque sabe que ahora también su prima va a ser parte de esta bendición. ¿Y qué es lo que nos dice Lucas? Que cuando ella se entera de esto, corre rápidamente a visitarle. Y al llegar, al estar en su casa, dice que aquel pequeño que estaba en el vientre de Isabel, al saber quién estaba delante de él, lo hizo saltar de alegría. Y el gozo, la alegría, la fe y todo lo que produjo el embarazo de María fue y lo transmitió a Isabel, tanto que fue llena del Espíritu Santo. Entonces María tuvo eso que deberíamos de tener tú y yo. Esa fe, ese gozo, esa alegría al Espíritu Santo, esa certeza, esa seguridad de que no eres tú, sino es nuestro Señor obrando a través de nosotros, bendiciendo nuestra vida de formas inimaginables. Ese es el más claro ejemplo de lo que tú y yo debemos de hacer para ser un cristiano contagioso. ¿Qué quiero decirte con esto? Que tú y yo no entonces podemos solamente ser salvos, encerrar a Dios en nuestro corazón y decir, esta salvación es solamente mía. El vivir a Cristo es algo que solamente me toca a mí. No, hermano. El haber sido salvos, el que Dios habite en tu corazón, el que el Espíritu Santo esté guiándote, esté utilizándote, no solamente es para que tú de manera personal lo vivas, sino es también para que lo compartas, para que lo lleves a cada una de las personas que te rodean. Tú y yo, hermano, tenemos que contagiar esa fe en Dios. Y te repito, es precisamente lo que hace María con su prima Isabel. Así que comprobamos en este hecho aquel viejo dicho, el cual es verdad. La fe se aprende más por contagio, hermano, que por ser enseñada. Así que si tú tienes al Espíritu Santo, hermano, y no le has permitido hacer su obra en ti, lo tienes inactivo, lo tienes por tenerlo, permite que Él empiece a trabajar en tu vida, permite que Él te empiece a fortalecer, te empiece a renovar, que te empiece a rejuvenecer como el águila. Y entonces, cuando tú permitas que el Espíritu Santo obre a través de ti, créeme que aunque tengas un breve momento con alguien,
ese alguien, esa persona que Dios puso para que platicases de él, para que le compartieras la salvación y le dieras a ese hermoso regalo de la salvación, eso va a suceder. La gente nunca se va a olvidar de lo que compartiste. Va a recibir al Espíritu Santo y entonces va a poder ser transformado. Eso es lo que sucedió cuando María visitó a Isabel. Otro claro ejemplo de fe, de ser contagiosos, es aquellos unánimes que permanecieron en oración hasta el día del Pentecostés. Uno de ellos, Pedro, fue lleno del Espíritu Santo y por ende los demás fueron llenos. ¿Por qué? Porque tenían la seguridad y la certeza de esa hermosa promesa de nuestro Señor. Un propósito: compartir la salvación. Otro ejemplo, Pablo. Cuando sucedió esto con Pedro, él iba ciudad tras ciudad viendo lo que estaba sucediendo cuando Pedro y los demás permitieron que el Espíritu Santo fuera quien obrara a través de ellos. Y entonces dice que en pocas horas muchos fueron bautizados en él. Tanto le asombraba lo que sucedía después del Pentecostés, que volvió a él entonces lo que le sucedió a él camino a Damasco, ese encuentro con Dios, y que ahora había podido comprender que todo lo que había hecho antes estaba equivocado, pero tuvo una nueva oportunidad: recibir la dirección del Espíritu Santo para entonces poder poner en obra para lo cual había sido convertido. Y así, hermano, a lo largo del libro de Hechos hay muchos ejemplos. Pedro, Felipe y los demás discípulos. La fe de ellos en el Espíritu era altamente contagiosa, porque un breve contacto con ellos podía generar muchas conversiones. Hermano, ¿a cuántas personas has contagiado con tu fe últimamente? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás viviendo? Quiero decirte que si tu respuesta fue que no han sido muchas, hermano, no encuentres pretextos para justificar. No culpes a los corazones endurecidos de aquellos que encuentras y te rechazan, sino todo lo contrario. Primero ve cómo está tu corazón, cómo está tu vida delante de Dios. Ve si realmente el fuego del Espíritu Santo está en ti o se está apagando. Ve cómo estás delante de Dios. Si el Espíritu Santo no estuviera en ti, permanece en oración, arrepiéntete, recibe nuevamente ese Espíritu. ¿Para qué? Para que, como dice Salmo 104, versículo 30, renueve la faz de la tierra, es decir, renueve tu vida. Traiga a tu vida nuevamente el anhelo, la fortaleza, la sabiduría, la palabra, la bendición de poder convertirte en un cristiano contagioso. La fe no se puede esconder, hermano. Como personas de fe que somos, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos el privilegio y el deber de mostrarlo, de compartirlo, de irradiarlo a todas y cada una de las personas que nos rodean, que nos encontramos en la calle, con la cual compartimos tiempo. La alegría, el gozo que produce ser hijos de Dios no es algo que tú y yo debemos de disimular, porque lo único que podemos reflejar con ese gozo y esa alegría es nuestra gratitud hacia el Señor, a un Dios poderoso.
Y con eso solamente vamos a poder decirle a la gente, Él ha hecho grandes cosas en mí y Él puede hacer grandes cosas en ti. Así que finalmente, hermano, cuando un corazón es agradecido, habrá mucho más facilidad para valorar las cosas pequeñas o las grandes que tengamos. Si tenemos un corazón agradecido y un corazón que mira como mira Cristo, entonces podremos ver de otra manera a nuestro prójimo. Esta debe de ser nuestra oración, una oración de gratitud, la cual nos invite, nos contagie a reconocer la grandeza de nuestro Dios en nuestra vida y en la vida de todos los que nos rodean, hermano. Si a mí me preguntaras, ¿cuál es el anhelo de cada uno de los hijos de Dios? Yo podría decirte lo siguiente. Considero que como hijos de Dios, en lo profundo de nuestro corazón, anhelamos ser cristianos contagiosos. No hay nada más gratificante que hacer que un corazón se abra al amor, a la verdad y a la vida que es Jesucristo. Finalmente, hermano, mi pregunta sería, ¿tu amor por Dios es contagioso? Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, sin lugar a dudas, Señor, no hay palabra que alcance el enorme agradecimiento que tenemos, Señor, por un día habernos llamado, por un día habernos atraído a ti con esas cuerdas de amor, Señor. Porque solamente tú conoces, Señor, de dónde nos sacaste. Tú conoces el viejo hombre que éramos, Señor. Pero, Padre mío, ahora a tu lado, Señor, es que queremos, Padre mío, compartir ese gozo y esa alegría, Señor. Esa seguridad que eres tú en nuestra vida. Señor, que como tus hijos cada día, Padre Celestial, podamos dar reflejo de lo que eres tú, de lo que has hecho con nosotros. Que no solamente hablemos por hablar, que no solamente digamos, Señor, palabras vacías, palabras huecas, Señor, sino que en cada palabra, Señor, sea tu hermosa palabra, seas tú hablando, Señor, a aquellas personas que pones en nuestro camino, que has puesto en nuestro hogar, que has puesto como amigos, que has puesto como hermanos, Señor. Porque si tan solo pudieran, Señor, o pudiéramos, Padre Celestial, realmente tener ese encuentro contigo, Señor, cada uno de nosotros, Señor, conocería el enorme gozo y la alegría, Señor, que es sabernos tus hijos, que saber, Señor, que es hermoso regalo que diste al ser humano a través de tu Hijo, Jesucristo, nuestra salvación, Señor, es algo que jamás podremos pagarte. Pero, Señor, que cada día tu bello Espíritu Santo nos renueve, nos fortalezca, nos dirija, nos instruya y nos prepare, Padre Celestial, para que cuando nosotros, Señor, tengamos ese encuentro especial contigo, Señor, podamos llegar a ser ese cristiano contagioso, ese cristiano que influye en las vidas de los demás, ese cristiano que motiva, Padre Celestial, a hacer cosas grandes a tu lado. Te doy gracias, Señor, y te pido que esta palabra, Padre mío, no solamente sea una palabra, Señor, expresada por mí, sino que tu palabra, Señor, tu presencia, Señor, visite esos corazones, Señor. Y si alguno necesita de ti, necesita renovar esa comunión contigo, Señor, dale de tu hermosa presencia, Señor, y que pueda deleitarse en ella, Señor, para que, Padre mío, pueda comprender que, Señor, estar contigo, Padre Celestial, es lo más hermoso que nos puede pasar. Te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Pues muy bien, hermano,
Qué gusto poder volver a saludarte. Primeramente Dios, estaremos compartiendo contigo muchas más enseñanzas acerca de la palabra de nuestro Dios. Simplemente me queda recordarte que el día miércoles tenemos un tiempo de oración al cual estás invitado. Este tiempo de oración, recuerda que llega a través de WhatsApp, un link para que te puedas unir. Si tienes alguna petición, haznosla llegar a través de nuestra página de Facebook, a través del WhatsApp. El día jueves, conéctate, compartamos la hermosa enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Y el día domingo, desde las 9:30, la casa de Dios está abierta para todo aquel que guste ir a alabar, a bendecir el nombre de nuestro Dios. 9:30, un tiempo de oración. A las 10 de la mañana, una enseñanza en cada uno de los departamentos, hombres, mujeres, adolescentes, niños. 11 de la mañana, nuestra escuela dominical, y a las 12 del día, el servicio, el culto de adoración a nuestro Padre Celestial. Así es que, hermano, sin más que compartir contigo, recibe la bendición de nuestro Señor y espero verte en la próxima enseñanza. Que Dios te bendiga, hermano. ¿Quieres más información? Te invitamos a nuestras reuniones todos los domingos a las 12 p.m. Te esperamos.